De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Ayer Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, dio algunas definiciones respecto de, por un lado, el dólar. Venimos hablando de esto desde temprano, que es qué iba a pasar con el dólar turista o el dólar tarjeta, que tiene hoy un recargo adicional que hace que sea el más caro de todos los dólares y que esté en unos 1.600 pesos porque tiene un anticipo de ganancias y tiene un 30% de impuesto país incluido. El tema es que el 24 de diciembre cae el impuesto país. Esto va a hacer que, por un lado, las importaciones se abaraten un 10%, porque hay un componente de las importaciones pagan impuesto el país. Con esto el gobierno también busca que vuelva a tener efectos sobre la inflación, un efecto de mantener la inflación a la baja, dado que va a abaratar insumos o productos finales que eventualmente se importen, lo cual sigue generando la preocupación en una Argentina que se está encareciendo en dólares respecto al efecto que tiene abaratar y facilitar las importaciones. Cuando vienen las vacaciones, vienen las compras de fin de año, el gobierno ha facilitado además las compras y le sacó aranceles incluso a las compras individuales hasta los $400. Hay mucha gente que hoy realmente que paga 1.600 pesos el dólar tarjeta o el dólar turista, lo hace porque en realidad hay un mecanismo que facilita evitar pagar tanto más caro, porque lo que haces en todo caso es pagás con dólares propios o desde tu tarjeta, desde tu cuenta bancaria en dólares, a los que podés acceder comprando el dólar MEP o incluso el dólar Blue a 1.100 pesos. Entonces, lo que dice Caputo ahí dice, bueno, la verdad es que hoy hay muchas maneras de no pagar 1.600 pesos, porque hay una discusión dentro del gobierno, sobre todo el Banco Central, que dice, che, no hagamos tanto más fácil las cosas para esta cuenta que se llama la cuenta de turismo, que nos está empezando a generar un déficit importante. Porque además son cada vez menos los turistas que vienen a Argentina, porque Argentina se encarece y vos cada vez más vas abaratando o facilitando, en este caso, las compras con el dólar tarjeta o el dólar turista, que ahora van a quedar en unos 1.300 pesos, porque lo que anunció Caputo es que eliminan el 30% del impuesto país para la tarjeta o las compras en el extranjero y que no lo van a sustituir por ninguna otra tasa, que era un poco lo que se especulaba. Así que eso por un lado. Y lo otro que anunció Caputo, ya había indicios de que esto se estaba produciendo después del último encuentro de Javier Milei en Río de Janeiro con Cristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario. Milei en la nota con Trebuch había dicho que había conversaciones para tener fondos frescos de parte del Fondo Monetario, lo que significaría un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, porque el que está vigente lo que significan son vencimientos con los cuales el fondo gira el dinero necesario para cumplir con los vencimientos del propio Fondo Monetario, pero no son fondos frescos que ingresen netos a la reserva del Banco Central, que es lo que venía pidiendo el gobierno para tener una especie de colchón para la salida del cepo. Bueno, ayer Caputo dijo que están discutiendo eso, dijo, bueno, pueden ser 10.000, 15.000, 20.000 millones de dólares, lo importante, con lo cual también dio el nivel de detalle en el cual están discutiendo esto ahora mismo, o por lo menos las líneas de discusión con el fondo, que es, no es lo mismo que te lo vayan dando a lo largo del tiempo, que te den eso de golpe o gran parte de ese crédito que te van a dar todo junto al comienzo. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Hay que ver, pero lo que está claro es que el fondo ha cambiado la disposición que de antes, cuando preguntaban por acuerdos nuevos, decían no, estamos implementando el actual. Cambió el Fondo Monetario por varias razones, entre otras cuestiones, porque bueno, Milei logró esta estabilidad financiera, el superávit fiscal, el superávit comercial, aunque ahora se está empezando también a reducir el superávit comercial, dado la suba de las importaciones, que crecieron mucho. Y la otra pregunta con la baja del impuesto país es en un contexto de mucha recesión económica y caída del consumo, que cayó más del doble de lo que cayó la actividad en general, el gobierno había compensado la falta de recaudación vía IVA, vía los impuestos que tienen que ver con el consumo, con el impuesto país. Entonces ahora al eliminar el impuesto país, abarata las importaciones y por otra parte también va a tener un impacto en la recaudación. Pero así todo, más allá de esto, el Fondo Monetario, bueno, vio un plan que le está permitiendo a Javier Milei tener
tener una estabilidad financiera, y ahora sí parece predispuesto a discutir para el año que viene un nuevo acuerdo. Hubo un hecho clave que Javier Milei debió aceptar para que esto pudiera producirse de esta manera, que es que él se vio tentado a patear el tablero en la cumbre del G20. Argentina es la cumbre que se realizó en Río de Janeiro con Lula da Silva como anfitrión, que es la cumbre de las economías más poderosas del mundo, que juntas reúnen el 85% de la economía del mundo. Pero, por ejemplo, Argentina ahí en realidad, como no es un mecanismo que digas, bueno, tenés que tener tal PBI para poder entrar, sino que también se va formando por invitaciones. Me contaban el otro día, yo no me había dado cuenta, España, por ejemplo, no forma parte del G20. Está Alemania, está Francia, está Estados Unidos, China, Japón, la India, pero no está España. Y Argentina medio que entró por la ventana, ¿no? Digamos, no es que por Argentina es como llamamos siempre un país de mitad de tabla en términos del tamaño que tiene. Entonces está ahí como de invitado de costado de esto, porque está Brasil y está México. Entonces, bueno, por una cuestión geopolítica también está Argentina. Y tenía unas ínfulas en un momento Milei de decir, no, esta es toda la agenda woke, progresista, de luchar contra el hambre, ponerle impuesto a los ricos, qué sé yo, y iba a no firmar el acuerdo del G20 en Río de Janeiro. Y el que intervino fue Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que vino a la Argentina en la previa del G20 que sesionó en Brasil y dijo, che, de alguna manera, y además de hecho Gerardo Huerta, el canciller, salió a decir que Argentina, a pesar de lo que había anunciado, no se va a retirar del tratado del Acuerdo de París, que es el acuerdo vinculado a mitigar el efecto del cambio climático. A pesar de que Milei es un negacionista del cambio climático y dice que, bueno, que hay eventos que lo que tiene que ver con los sucesos extraordinarios de la naturaleza, la recurrencia, si uno mira otros estudios, no necesariamente está vinculada al efecto invernadero, etcétera, etcétera. Pero bueno, más allá de eso, finalmente la Argentina, por pedido de Macron, recula y sale a decir el canciller Huerta que no se va a ir del Acuerdo de París, que para Macron es muy importante. Y también tomó la determinación, porque tanto Francia como Alemania son importantes en el Fondo Monetario. Va a tener el apoyo político, obviamente, de Donald Trump, pero con Donald Trump nada más no le alcanza. Entonces le dijeron, bueno, por más que estés peleado con Lula da Silva y que tengas esta agenda internacional, no podés ir a patear el tablero siendo Argentina un país, además, chiquito para lo que es sobre todo frente a las economías del G20. Bueno, la cuestión es que finalmente firma ese documento Milei y ahí se reúne con el presidente Xi Jinping, que también tiene importancia dentro del Fondo Monetario, con lo cual toda esta agenda internacional muy recalcitrante que Milei viene exhibiendo en algunos foros internacionales, en el caso del G20, bueno, lo que hizo fue firmar el acuerdo pensando sobre todo en lo que se viene de facilitar este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y lo que sí, no tuvo un solo gesto con Lula, de hecho faltó a la foto final, y Lula, que acaba de salir una información que realmente amerita que el gobierno, no va a pasar, pero que digamos, el aliado en Brasil del gobierno argentino es Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro está impedido de presentarse a elecciones porque está siendo investigado por la Corte Suprema por el intento de golpe contra Lula da Silva después que perdiera las elecciones. Ayer se conoció el documento de la policía después de 2 años de investigaciones, ahora hay que ver qué decide el fiscal y la Corte Suprema, pero donde piden el procesamiento de Bolsonaro, donde el nivel de participación directa de Bolsonaro en un intento, en realidad la elaboración por parte de Bolsonaro de un golpe al viejo estilo de lo que eran los golpes en la década del 70 en América Latina, él después que pierde la elección, lo que determinó la investigación policial es que alienta a los altos mandos militares, Fuerza Aérea, Ejército y la Marina, a dar un golpe de Estado. Le dijo que el plan era declarar un estado de sitio, envenenar a Lula da Silva y tomar los 3 poderes, que finalmente apareció esa toma de los poderes, pero más desordenada. ¿Por qué? Porque el ejército y la Fuerza Aérea no se sumaron al intento de golpe. Y esto fue lo que impidió algo que hubiese sido realmente una ruptura del orden constitucional democrático de Brasil, planificada por el propio presidente que no aceptaba una derrota, que es un poco el riesgo, ¿no?, de todos estos juegos de estos autócratas que
apuntan contra la falta de democracia en Venezuela, pero a la vez se asocian con un personaje como Bolsonaro, impedido de participar en elecciones en Brasil, que ahora además hay cada vez más evidencia que lo que intentó fue un golpe liso y llano en contra de Lula para no aceptar un resultado electoral que le era adverso en un sistema democrático.